Bueno, continuando con la clase de mecánica aplicada del ciclo 2022, vamos a continuar con nuestros temas de armaduras simples, ¿ya? Hay dos métodos por el que podemos analizar las armaduras simples. Por el método de nudos o método de nodos, ¿no? O por el de secciones. Vamos a ver predominantemente este método para conocer el método y bueno, si nos alcanza el tiempo vamos a ver también el método de secciones, ¿no? Y ya cada uno pues según las preferencias ve qué método se le es más fácil para resolver cualquier ejercicio de armaduras, ¿ok? Hay muchos tipos de armaduras también, hay que resaltar, ¿no? Nosotros vamos a analizar sencillamente las armaduras simples, las más simples que existen. Bueno, entrando un poquito a armaduras, ¿no? Nos referimos a armaduras, a esas estructuras que tenemos en los techos, ¿no? Que tenemos en los puentes, ¿no? Que nos permiten soportar un gran peso, ¿no? Como está digamos que cada barra distribuida, ¿no? Nos permite soportar un peso específico de la carga, ¿no? Y bueno, acá hay mucho que estudiar, ¿no? Podríamos acá analizar, ¿no? Tenemos diferentes tipos de armaduras, ¿no? El finco en abanico, fink combinada, el Howe de pendolón, el Pratt, ¿no? Warren, Pratt plano de arco y cuerda, ¿no? Y podríamos empezar a comparar cuál es la estructura que me soporta mayor peso, tiene más resistencia, ¿no? Es bastante amplio lo que podemos hacer de armaduras. Otra cosa que tenemos que ver en las armaduras es que tienen muchos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta de acá es un techo a dos aguas, bastante común en nuestra ciudad, ¿no? Por el tema de lluvias, ¿no? Y bueno, tenemos correas longitudinales, ¿no? Que son más estructurales. Tenemos cordón superior cabriada, ¿no? Amarres, tenemos cordón inferior, arrioste horizontal en cordón inferior, lo que quiere decir que en realidad la estructura de la armadura no tiene que ser siempre del mismo elemento, del mismo material, sino que hay elementos que resultan ser, digamos, más importantes en la estructura y en equilibrio, y otros que sencillamente le van a dar más resistencia a mi diseño, ¿ok? Sin embargo, algo interesante es que se pueden analizar en 2D a pesar de ser estructuras en 3 dimensiones, ¿no? Lo cual lo hace bastante práctico, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos un puente, ¿no? Que tiene que soportar una carga distribuida, ¿no? En este caso. ¿No? Acá tenemos otro tipo de estructura de puentes. Acá importante ver que ya que sabemos de reacciones, acción y reacciones, cuando nosotros analicemos una armadura, tenemos que analizar la fuerza, digamos, que existe, ¿no? Que hay una fuerza, y además tenemos que analizar también las tensiones, las reacciones, las fuerzas alrededor de mi armadura, ¿no? Recuerdan que pues en el primer aporte analizábamos como muy puntualmente, ¿no? En cambio ahora ya vamos incluyendo otro tipo de variables a mi análisis y es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, acá tenemos otro tipo de armaduras también rectangulares, poligonales, ¿no? Poligonal de nodos con subdiagonales, ¿no? Poligonal de Warren, ¿no? Etcétera. Diferentes tipos de
combinaciones de armaduras. Todas las vamos a analizar con el mismo método, no hay ningún inconveniente. Hemos dicho que vamos a analizar primero con el método de nodos. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar ciertos supuestos de todas formas para el análisis porque pues vamos a analizar armaduras muy simples, ¿no? Entonces, digamos que el método que vamos a usar no lo podemos usar para cualquier tipo de armaduras, lo vamos a hacer para armaduras sencillas, ¿no? El primer supuesto que vamos a tener es que todas las cargas se aplican en los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Son estas uniones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Bueno, acá no se ve en la imagen 9. Aquí atrás, ¿no? 10. Son esas uniones, ¿no? Y dice que los elementos están unidos entre sí mediante pasadores lisos, ¿no? Básicamente empernados, ¿no? De extremos o soldados de extremos, ¿no? Básicamente vamos a tener uniones sencillas, ¿no? Uniones simples de un perno, ¿no? Bueno, acá vemos uniones un poquito más complicadas, ¿no? Para identificar los nodos, pero van a ser mucho más sencillas, van a ser como la unión simplemente de dos estructuras, ¿no? Acá en este caso 3, 1, 2, 3 y un pasador, ¿ok? Vamos a entrar ya a, digamos, a estos conceptos de tracción y compresión, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos tipos de fuerza, tracción y compresión, porque ¿qué pasa, no? Cuando se aplica una fuerza sobre esta estructura, ¿no? Cada viga va a tener un peso, ¿no? Va a tener que soportar, va a tener que resistir algún tipo de fuerza, ¿no? Y esa fuerza se puede generar de dos tipos. Puede generar compresión, ¿no? O puede generar tensión, ¿no? Esos supuestos vamos a utilizar. Ojo, ojo, vamos a aclarar aquí que, por ejemplo, en este tipo de nodos también se generan momentos, ¿ya? Se generan momentos por cómo es la estructura del nodo. Pero como estamos diciendo que vamos a analizar la armadura más simple, más sencilla, en donde solamente usamos un empernado o un pasador, esto no vamos a considerar momentos. Vamos a ir de paso a paso, ¿no? Poco a poco. Entonces estábamos en tracción y compresión. Nos dice el esfuerzo de tensión o tracción, dice los extremos del material son estirados hacia afuera para alargar el objeto, ¿no? Digamos que cuando sometemos una viga a tracción o tensión, lo que sucede con la viga es que tiende a estirarse, ¿no? Tiende a estirarse. Lo contrario a cuando tenemos esfuerzos, ¿no? Es un tema nuevo, digamos, esfuerzos, lo vamos a analizar a más detalle, casi en todo el curso de resistencia de materiales, pero ya vamos dándole como una introducción, ¿no? Se resulta cuando hay fuerzas de compresión, ¿ok? Donde los extremos del material son empujados para contraerse a sí mismo. ¿Okay? Entonces, vamos a diferenciar en nuestras estructuras, ¿no? Que, por ejemplo, tal vez este larguero que está aquí, esta viga que está aquí, está sometida a tensión. Eso quiere decir que de alguna forma acá están estirando, ¿no? Las fuerzas que aplican hacen que esta viga se estire. Por el contrario, puede que la que está aquí a su derecha, ¿no? Esté sometida a una fuerza de compresión. Lo contrario, ¿no? Las fuerzas que se aplican al momento de analizar el equilibrio de esta armadura, hace que esta viga se contraiga, ¿no? Le llamamos compresión, ¿no? Tracción, tensión o compresión. Cuando nos referimos a la tracción, ¿ok? Nos vamos a referir vamos a asumir
que la fuerza es positiva, ¿no? La fuerza que se le aplica es positiva, digamos porque se alarga, ¿no? Y cuando es compresión, vamos a asumir que es negativa, ¿no? Se comprime, se achica. Por darle una relación, ¿correcto? Y esto también, ojo, es convención de signos, ¿no? Es sencillamente, ¿con qué signo trabajamos la tensión? Ah, pongámosle positivo y la compresión negativo, ¿no? Para diferenciarlos y operarlos y hay una lógica matemática, ¿no? Entonces, por convención de signos, la tracción, las cargas, ¿no? Acá pongámosle una carga P, van a ser positivas y en compresión van a ser negativas, ¿no? Y bueno, vayamos al mismo procedimiento, ¿no? Nos dice el método de nodos o método de nudos, ¿no? El procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es trazar el diagrama de cuerpo libre. De toda mi estructura, no. Vamos a trazarlo nodo por nodo. Como van a ser armaduras simples, esto no nos va a dar miedo. Pero de igual forma, cuando nosotros compliquemos un poco los ejercicios, va a ser la misma metodología, ¿no? Tú ves una armadura muy compleja y el análisis va a ser, por el método de nodos, igual, analizarlo y hacer el diagrama de cuerpo libre, nodo por nodo, ¿ok? Hay otra metodología que es el método de secciones, que bueno, lo vamos a ojalá nos alcance el tiempo de verlo, en donde analizamos secciones, como su nombre lo dice, de la armadura, ¿no? Son dos métodos diferentes, ya cada quien usa el que más le convenga, el que más le gusta, el que más fácil se le hace, etcétera, ¿no? Pero estamos en el método de nodos, vamos a aclarar eso. Entonces, bueno, se traza un diagrama de cuerpo libre por cada nodo. ¿Cuántos nodos hemos visto en la anterior imagen? No sé, como 9 me parece, ¿no? Entonces, hacemos 9 diagramas de cuerpo libre. Ahora, tiene ciertas condiciones. Ese nodo que nosotros vayamos a elegir para iniciar, digamos, nuestro análisis, tiene que tener por lo menos una fuerza conocida. Porque si no me voy a topar con un nodo en donde todos son incógnitas y me voy a quedar estancado en el ejercicio, ¿no? Entonces, tiene que tener por lo menos una fuerza conocida y cuando mucho, dos fuerzas desconocidas. Y esto es importante, ¿ya? Porque si yo voy a encontrar un nodo en donde tenga tres incógnitas, tres fuerzas desconocidas, no voy a poder resolverlo. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo pues para después, ¿no? Para cuando sea conocida esa fuerza. Entonces, primero voy a empezar por los nodos que tengan fuerzas conocidas y que tenga como máximo dos incógnitas, dos fuerzas desconocidas. No nos vayamos a engañar porque puede ser que encontremos aparentemente muchas fuerzas desconocidas, pero si nosotros realizamos primero el cálculo de las reacciones, que ya lo saben, ¿no? Cálculo de las reacciones aplicando condiciones de equilibrio, puede que de las que tenía 4 desconocidas, ¿no? Tenga mi reacción en A, mi reacción de A en Y, mi reacción de A en X conocidas. Entonces, de las 4 me queda conocidas 2 y desconocidas 2. Entonces, puedo continuar con el ejercicio. Puedo aplicar el método de nodos. Entonces, para que quede muy claro, por favor, el método de nodos, trazamos un diagrama de cuerpo libre, nodo por nodo. ¿Por qué nodos empiezo? Por el nodo en el que conozca por lo menos una fuerza conocida, por lo menos conozca una fuerza, y que cuando mucho haya dos incógnitas. Si veo que hay 3, 4 incógnitas, primero descarto y digo, a ver, voy a sacar las reacciones. Y es como deberíamos iniciar, ¿no? Primero hallar las reacciones, como que por salud, digámoslo así, ¿no? Sacamos las reacciones y luego identifico. Si veo que tengo 3 variables desconocidas, 4 variables desconocidas, no inicio por ese nodo. Voy a buscar, así sean muy dispersos los nodos, aquellos nodos que tengan por lo menos una carga conocida
y cuando mucho 2 desconocidas. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que todas las fuerzas desconocidas están en tensión. ¿Ok? Eso es una suposición. Si deseas, lo haces. Si no, no. Porque recuerda que cuando sacábamos reacciones, la misma fórmula te dice, ¿no? Si me sale negativo, corriges el sentido. Es lo que vamos a aplicar aquí. Si me sale negativo, corrijo el sentido, ¿no? Pero vamos a recordar que escalares positivos son elementos en tensión que alarga la viga y escalares negativos son elementos en compresión que comprime la viga, ¿no? Pero bueno, por metodología nada más vamos a asumir que todas mis cargas desconocidas están en tensión. Esto al inicio, no es como mis rueditas para montar la bicicleta, porque luego ya uno va haciendo y ya de solo verlo dice, ya esto está en tensión, esto está en compresión y va desarrollando de forma más fácil. Pero bueno, estamos iniciando, estamos con nuestras rueditas de entrenamiento, así que vamos a asumir de primera que todas las fuerzas desconocidas están en tensión, es decir, que son positivas. Aplique, dice, las ecuaciones de equilibrio, despeje las fuerzas desconocidas y verifique su sentido correcto. Lo que venimos haciendo, ¿no? A lo largo desde el segundo aporte. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X, Y, Z igual a 0, y sumatoria de momentos en cualquier punto, A, B, C, D, en el nodo A, en el nodo B, nodo 1, nodo, como lo quieras llamar, ¿ok? Tiene que ser siempre igual a 0. Despejamos las fuerzas desconocidas, probablemente tengamos un sistema de ecuaciones, despejamos, sacamos cuánto vale y verificamos el sentido. ¿Cómo verificamos el sentido? Con el signo. Si me sale positivo, bien. Lo marqué bien, dibujé bien. Como todas les había dicho que todas iban a ser en tensión, porque estoy iniciando, todas están en tensión. Y las que me salen negativas, digo, no, corrijo, ¿no? Las dibujé en tensión, corrijo, voy a dibujarlas en compresión, porque son negativas, ¿no? Digamos que por ahí va la metodología. Y dice, con los resultados obtenidos, continúa el análisis de los otros nodos, ¿no? Porque si ya conozco, digamos, vamos a imaginar que esto es una armadura simple, ¿no? Empiezo mi análisis, pongámosle por acá. Acá tengo una reacción, 1, 2, 3, 4, 5. No puedo empezar por acá. ¿Se dan cuenta? Pero puedo empezar por acá, porque acá tengo una reacción, ¿correcto? Tengo 1, 2, correcto. Empiezo por acá. Listo. Saco mi valor, entonces yo ya tengo este valor de acá y digamos que esta viga está en tensión. Entonces ya tengo este valor acá, en este nodo, este valor ya es conocido. Y acá inicialmente tenía 1, 2, 3 incógnitas, ¿no? No podía iniciar mi análisis por ahí, pero como inicié acá y ya tengo este valor, ya tengo una fuerza conocida, puedo continuar aquí, ¿correcto? Y de aquí igual hacia aquí, ¿no? Bueno, acá voy a necesitar más valores, ¿no? Entonces de acá puedo empezar por el otro lado. Y bueno, la idea es ir, digamos, analizando todos los nodos a medida de que voy encontrando las incógnitas. Y eso es todo. Eso es toda la teoría que tenemos que hacer. Vamos a repasar un poquito. Para que nos quede claro, estamos en armaduras simples, estamos analizando el método de nodos. Las armaduras, ¿para qué las usamos? Básicamente son estructuras de soporte, ¿no? El diseño que tenemos nos permite soportar grandes pesos. Lo utilizamos para techos, lo utilizamos para puentes, ¿no? Y bueno, sus formas hay bastantes, ¿no? Si uno desea puede hacer una estructura nueva, ¿no? Y decir, bueno, pues esta es la armadura con tu apellido, ¿no? Así como lo hizo Pratt, como lo hizo Howe.
¿no? Y la idea es ver cuál resiste más, ¿no? Y ojo, también como industriales tenemos que ver no solamente la resistencia, sino también el tema de costos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es bastante amplio, ¿no? Lo bueno de las armaduras es que podemos analizar en 2 dimensiones a pesar de ser estructuras en 3 dimensiones, ¿no? Lo cual hace que sea bastante sencilla, aunque parezca laboriosa la resolución, pero es bastante sencilla, ¿no? Y debemos recordar que pues no todos los elementos van a ser del mismo material. Hay elementos que son más estructurales, hay elementos que son de soporte, hay elementos que le dan resistencia, ¿no? Entonces, bueno, para analizar, por ejemplo, este es un techo de 2 aguas muy común en nuestra ciudad por el tema de lluvias, vientos, etcétera. Hay que conocer un poquito más del tema, ¿no? Nosotros vamos a analizar armaduras más sencillas, simples, digamos, en 2 planos, ¿no? Como estas de acá, que pueden tener muchas formas. Y vamos a utilizar el método de nodos, ¿no? Por ejemplo, cada unión es un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, ¿no? También hay otro método que es por secciones, ¿no? Vamos a analizar toda esta sección de acá, ¿no? Vamos a empezar por un método y luego vemos cómo nos va y analizamos otros. Hemos dicho que vamos a hacer ciertos supuestos. Primero, vamos a suponer que todas las cargas se aplican en los nodos, ¿no? O sea, que todas las fuerzas vienen aplicadas en las uniones, ¿no? Y es así en realidad, ¿no? Bueno, eso se puede demostrar matemáticamente, pero lo vamos a tener como supuestos previos para hacer más sencillo el análisis, ¿no? Y que estos elementos están unidos entre sí mediante pasadores lisos, empernados o soldados, empernados, ¿no? O soldados. Estos de acá no son simples, ojo, ¿no? Porque tienen bastantes, digamos, puntos de unión. Nosotros vamos a hacer apenas unos sencillos, ¿no? Donde tenga un perno, un pasador liso. ¿Por qué no vamos a hacer este tipo de análisis? Porque en este tipo de análisis puede haber otro tipo de fuerzas como momentos, ¿no? Entonces no vamos a entrar todavía a momentos, ¿no? Nos vamos a calmar un poco, vamos a ir despacio, primero vamos a analizar fuerzas, pero no se olviden que el momento está ahí presente. Como vamos a analizar el más simple, no va a haber momento, entonces vamos a empezar con ese, ¿no? Recordemos que ya estamos hablando un poco, y recordémoslo para el siguiente curso, de tracción y compresión, ¿ok? Tracción me dice que se da cuando el material es estirado hacia afuera, ¿no? Y como que alarga el objeto. Y hemos dicho que lo vamos a tratar con el signo positivo. La carga, la fuerza, si mi viga está en tracción, la fuerza es positiva. O sea, nos vamos a olvidar de que, profesor, esto está en el eje X, entonces aquí es positivo y aquí es negativo. No, vamos a aplicar a toda la viga una fuerza, ¿no? Va a ser la misma fuerza, digamos, que va a buscar alargar. Y como está buscando alargar, lo llamamos tensión, tracción y va a ser positiva. Ya se va a dar el esfuerzo de tensión o tracción, ¿no? Que lo dejamos ya entre paréntesis para el siguiente curso, ¿ok? Y también se puede dar compresión, ¿ok? Que el material se someta a compresión, la misma fuerza, ¿no? Y busca la compresión, digamos, contraer el mismo elemento, ¿no? Contraer el mismo elemento, hacerlo más pequeño, más chico. Y lo vamos a tratar con el signo negativo. Acá podrías decir, profesora, este de acá es negativo, este de acá es positivo. No, ¿no? Si está sometida una sola viga a tensión, positivo, mi fuerza positiva. Y si está sometido a compresión, negativo. ¿Ok? Y bueno, repasemos un poquito más el método. Tenemos que trazar el diagrama de cuerpo libre de un nodo, ¿no? Hemos repetido hasta el cansancio. Tenemos que conocer al menos una fuerza y como máximo desconocer 2. Si desconozco 3, 4, cambio de nodo.
profesor, esto no se puede resolver porque incluso hay, hay problemas que son indeterminados para la estática, ¿no? Que la lógica de la estática no alcanza, que requerimos de muchas más matemáticas, de deducir una ecuación más para resolverlo. Se puede dar, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer por el nodo es saber cuántas incógnitas tengo. Tengo 2, listo, vamos. Tengo 3, no lo resuelvo. Tengo 4, no lo resuelvo. Paso por el siguiente nodo. ¿Ok? Y no nos vamos a olvidar, importante, sacar las reacciones, porque aparentemente pueda que, acá por ejemplo, ¿no? Teníamos esta de acá. Acá yo tenga tres fuerzas, ¿no? 1, 2 y la reacción, 3. Uy, no conozco ninguna. ¿Cómo que no? Puedes hallar tú las reacciones, ¿no? Ya sabemos hallar reacciones. Para hallar reacciones asumimos que toda mi armadura tiene pues una misma estructura, ¿no? Hallo mis reacciones y luego ya conozco esta fuerza, ¿no? En X o en Y. Y en realidad no es que tenía 3 incógnitas, sino que tenía 2 nada más, ¿no? Y tengo una reacción. Entonces, no nos vamos a olvidar primero analizar las reacciones. Recuerden que elementos en tensión son positivos, elementos en compresión son negativos. ¿Por qué? Porque así se decidió, ¿no? Fue por convención de signos tratar a los elementos en tensión como positivos y en compresión como negativos. Y las fuerzas desconocidas, para empezar, vamos a asumir que están en tensión, ¿no? Como nuestras rueditas de entrenamiento. Vamos a aplicar condiciones de equilibrio, por lo cual vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio, las cuales son sumatoria de fuerzas X, Y, Z igual a 0 y sumatoria de momentos en A, en B, en C, en D, en nodo 1, nodo 2, en donde tú decidas, tiene que ser 0 porque está en equilibrio. Y una vez que vayamos despejando, ¿no? Continuamos con otros nodos. Eso sería el tema de la teoría de armaduras, ¿no? Ya sé que es un poquito así como muy general, lo vamos a entender mejor con un ejercicio.